bueno, como estabas hablando también mucho de genes, de secuenciación, etcétera, para las personas que casi Ujú. no entienden de la medicina, explícanos de manera sencilla a qué te refieres con los genes. A ver, no toda la información que controla nuestro cuerpo está en los genes. Todas nuestras células tienen esa información genética, ¿no? Que está en el ADN. Y el ADN nos han contado que es una cadena de doble hélice larguísima. Y ese ADN tiene, pues, cada pedacito, segmento de ese ADN, lo forman genes. Esos genes tienen, digamos, nosotros en todos nuestros genes tenemos dos copias, ¿no? O sea, como la cadena nos dicen que es de doble hélice, una hélice es una copia, la otra hélice es otra copia. Y cada copia la heredamos, una del padre y una de la madre. Entonces, eh, eh, relacionando lo que es genes y enfermedades congénitas. Las anemias congénitas hereditarias, todas, todas son hereditarias y se deben a defectos genéticos. Es decir, esto pasa de los padres a los hijos. No todas tienen el mismo patrón de herencia, ¿no? Existen enfermedades, unas de ellas van a ser de herencia dominante, es decir, el padre o la madre presenta la enfermedad, la manifiesta y sus hijos la van a manifestar. Por lo tanto, ahí es cuando hablamos de un patrón de herencia dominante. Eh, Cuando hablamos de herencia recesiva, el padre y la madre son aparentemente sanos, no expresan ninguna enfermedad, pero son portadores del defecto genético y pudieran transmitir de sus dos copias de genes que tiene el padre y la madre, pudiera darle al hijo el gen afectado o el gen dañado, cada uno de los progenitores. Entonces, si el hijo hereda los dos genes defectuosos, va a presentar la enfermedad y a eso es cuando llamamos que es una enfermedad con un patrón de herencia recesiva. Y también pueden haber alteraciones genéticas que solo están presentes en el cromosoma X. Sabemos que las mujeres tienen los cromosomas sexuales que son XX y los varones XY o XY. Entonces, en el caso de las mujeres, como tienen dos cromosomas X, pueden tener uno defectuoso y el otro que está normal. Y las mujeres, pues pueden ser portadoras de una enfermedad que esté en uno de los cromosomas X, pero el otro, como funciona, no van a manifestar nada. Si hay un niño varón, la madre va a aportar el cromosoma X, el cromosoma Y o el cromosoma Y. Entonces, si la madre está aportando el cromosoma X, pues ese niño puede heredar un defecto asociado al cromosoma X y sí manifestar la enfermedad. Entonces, esa es la relación que hay entre genética y enfermedad hereditaria o enfermedad congénita, ¿no? Eh, Nosotros cuando tenemos al frente un caso de una enfermedad congénita, en este caso anemias, pues es muy importante para vosotros médicos en formación, pues hacer una historia clínica eh, correcta, ¿no? Y tratar de recoger toda la información posible de situaciones que nos puedan orientar a que este niño o ese paciente tenga alguna enfermedad hereditaria, ¿no? Si vemos, no, pues sí, mire, el niño tiene anemia y resulta que la mamá también, las tías también, y la abuela o también, o sea, si ya existe un patrón de herencia dominante, pues eso nos va a enfocar, nos va a orientar a un cierto grupo de anemias congénitas de patrón de herencia dominante. O dice, no, pues mira, es que en la familia los varoncitos son los que están afectados. Pues eso también va a identificar posibles alteraciones que estén asociadas al cromosoma X. Entonces, el estudio de los genes
Posteriormente, cuando hacemos una historia clínica, vamos identificando digamos, de una manera sindromática el caso. O sea, cuando hablo de sindromático es los síntomas, los signos y síntomas que tiene el paciente, nos va permitiendo construir, digamos, una hipótesis, una sospecha del diagnóstico y eso dirigir el estudio. Entonces, lo que hacemos luego es eso, ir directamente ese ADN, a leerlo letra por letra, tratando de identificar dónde puede estar la alteración. Ya sabemos que hay digamos, tenemos un molde, un patrón, el que es normal, ¿no? Y si vemos que hay una secuencia, una secuencia genética, es decir, una letra de lo que conforma el ADN está alterada, pues eso nos va a ayudar para poder establecer el diagnóstico etiológico, es decir, el origen de dónde está el defecto que está causándole la anemia al paciente. Bueno, en átomos estamos hablando de moléculas, digamos, desde el punto de vista químico. No, hay que saber diferenciar. Cuando hablamos del ADN, estamos hablando de la biología molecular. El ADN como estructura, dijimos que es una doble cadena, ¿no? Y el ADN está conformado, digamos, a nivel más pequeñito por nucleótidos, ¿vale? Esos nucleótidos, el nucleótido está formado por una base nitrogenada, ¿no? Por el azúcar pentosa, que puede ser una ribosa o desoxirribosa, es lo que va a diferenciar el ADN del ARN, y el ácido como tal, ¿no? Dice, el ácido nucleico está en la base del azúcar. Eh, y esos nucleótidos, ¿no? Que pueden ser purinas o purimidinas, o sea, que es la adenina, la guanina, la timina, la citosina, esas se van, digamos, juntándose de manera intercalada o en la secuencia específica de cada gen y es lo que va digamos, es como una nota musical, que es lo que va a ir dando el patrón de cómo se van a ir sintetizando las proteínas. Cuando hay una mutación, ese orden se puede alterar y cuando aplicamos la terapia génica, que se está aplicando, existen diferentes tipos de terapia génica, tú lo que buscas es corregir, ¿no? La terapia génica no es una cosa nueva de ayer, esto tiene muchísimos años ya en marcha, más de 20 años, te diría yo. Las primeras terapias génicas se hicieron utilizando virus y de hecho todavía muchas terapias génicas se siguen haciendo con virus porque es la forma más rápida. Sabemos que los virus llegan a tu célula, infectan y muchos de ellos se integran en el ADN, ¿no? Por ejemplo, el virus del VIH. Entonces, muchas terapias génicas en diferentes enfermedades hematológicas y no hematológicas se han hecho utilizando virus del tipo lentivirus, como el del VIH. Pero ese virus tú lo has modificado previamente en el laboratorio y le has metido una secuencia genética que te interesa. Por ejemplo, el gen de la hemoglobina. Entonces, vas a utilizar ese lentivirus con un gen de la hemoglobina de laboratorio y con ese virus vas a infectar a las células madre hematopoyéticas. Y vas a ver que esas células madre que estaban produciendo hemoglobina defectuosa, ahora empiezan a producir hemoglobina normal. Y luego esas células madres infectadas con el lentivirus, o mejor dicho, tratadas, las volvemos a infundir al paciente. Y el paciente pues va a recuperar una hemopoiesis con una hemoglobina normal. Ok, Ese entiendo. es el origen de la terapia génica. Luego hay otras cosas que han ido saliendo. Probablemente habrás escuchado del CRISPR, el CRISPR que fue una metodología que, digamos, llevó a que sus descubridoras, los científicas, ganaran el Premio Nobel de Medicina. Y el CRISPR, digamos, se ha puesto en marcha en los últimos años. Es muchas personas lo denominan como las tijeras genéticas, porque eres capaz de localizar el defecto, cortar, quitar ese pedazo de gen que está alterado
y tú puedes sintetizar en el laboratorio la secuencia que te interesa, ¿verdad? Una secuencia sana y la puedes insertar de nuevo en la secuencia de ADN. Entonces, esas células tú las manipulas en el laboratorio y luego las vuelves a infundir al paciente y de esa manera curas. O sea, eh, esta última terapia génica con CRISPR ha pasado ya las diferentes fases de investigación en ensayos clínicos y a finales del año pasado se aprobó ya por la FDA, que es la Agencia Americana de los Medicamentos, y está aprobada ya para el tratamiento de la anemia de células falciformes y de la talasemia. Lo que pasa es que, claro, estas terapias son costosísimas. Estamos hablando de que cada tratamiento de estos puede costar alrededor de $2 millones. Uf, Entonces, esta, lo que pasa con la investigación, pues es que requiere muchísimo tiempo y muchísima inversión y que luego, pues, hasta que se democratiza el acceso a las nuevas tecnologías, pues hay que esperar un tiempo. Lamentablemente esto es así. Eh, Ya me gustaría a mí poder ver que estas terapias estén disponibles en Latinoamérica, en los países del Medio Oriente, en el sudeste asiático, en los países que son económicamente menos favorecidos y que los pacientes tienen más necesidades, pero habrá que esperar tiempo a que probablemente pues estas cosas tengan unos precios más accesibles, más razonables, porque al final de cuentas son los pacientes los que necesitan esto, ¿no? O sea, sabemos que hay un trasfondo económico de beneficios, pero los pacientes eh, están esperando con muchas ansias que poder tener acceso a estas nuevas tecnologías. claro, sí, es